y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 8. Iniciemos con los aspectos generales. La unidad número 6 se llama La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido es las estaciones. El resuelve está orientado a las estaciones del año, características climáticas de las estaciones seca y lluviosa, equinoccios y solsticios. Vamos a la introducción. ¿Te has preguntado por qué suceden las estaciones y cómo influyen sobre los seres vivos? Primero hay que familiarizarlos con unos aspectos geométricos acerca del movimiento de traslación, del eje de rotación imaginario de la Tierra, del plano elíptico de la Tierra y del ángulo de inclinación del eje de rotación con respecto a dicho plano. Segundo, veremos que durante la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el planeta pasa por 4 importantes posiciones que dan lugar a 4 periodos distintos a lo largo del año: solsticio 2 y equinoccio 2. El tiempo de transición de los cambios climáticos entre una y la siguiente estación es progresivo, que dura semanas y no repentino, de un día para otro. Las estaciones del año. Algunas personas creen de manera equivocada que es invierno porque la Tierra está más lejos del Sol y que es verano porque la Tierra está más cerca del Sol. Esto es incorrecto, porque la órbita elíptica de la Tierra es casi un círculo perfecto como para afirmar que esa distancia entre la Tierra y el Sol es la causa de que tengamos las estaciones en el planeta. Incluso la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero, cuando es invierno en el hemisferio norte, y está más lejos a principios de julio, cuando es verano en el hemisferio norte, que es exactamente lo contrario que pasa en verano: altas temperaturas, y en invierno bajas temperaturas. Ahora pregúntate, ¿a qué horas preferirías recibir la radiación solar directa? ¿Estar de pie bajo el sol a las 8 de la mañana o a las 12 del mediodía? Seguramente escogerás a las 8 de la mañana porque a esa hora los rayos solares no entran perpendicularmente a la atmósfera, lo que hace que la dosis de radiación sea menor. Significa que el ángulo en el que la luz solar incide en un lugar cualquiera particular de la superficie terrestre afectará o estará relacionado con la transferencia de calor por radiación, la cual es diferente puesto que la Tierra se asemeja a una esfera. Existen dos clases de estaciones, las astronómicas y las climáticas. Las astronómicas se cuentan según el ángulo de inclinación del eje terrestre con respecto a la recta perpendicular al plano de la elíptica. Por otra parte, las estaciones climáticas se contabilizan desde el 1 del mes en que se cuentan las estaciones astronómicas. Y aquí tenemos en la tabla 1 las estaciones astronómicas, fechas en que inician, hemisferios donde ocurren. En el verano e invierno la Tierra tiene la máxima inclinación del eje terrestre, 23.5 grados. En la primavera y en otoño sucede la mínima inclinación del eje terrestre, 0 grados. En el hemisferio norte, la primavera. En el hemisferio sur, el otoño. El inicio de cada estación es el 20 o 21 de marzo y la inclinación del eje terrestre es de 0 grados. En el hemisferio norte, verano. En el hemisferio sur, invierno. Estamos hablando del 21 al 22 de junio, 23.5 grados centígrados la inclinación del eje terrestre hacia el norte. En el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera, del 22 al 24 de septiembre, y estamos hablando de la inclinación del eje terrestre de 0 grados. En el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano, del 21 al 22 de diciembre, 23.5 grados centígrados sur, inclinación del eje terrestre. Considerando las estaciones astronómicas de la tabla 1, las estaciones climáticas son primavera, hemisferio norte, y otoño, hemisferio sur, del 1 de marzo al 31 de marzo, marzo, abril y mayo. Del 1 de marzo al 31 de mayo, es la primavera en el hemisferio norte y es el otoño en el hemisferio sur, van de marzo, abril y mayo. El verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur van desde el 1 de junio al 31 de agosto. Cubre junio, julio y agosto. Y el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur van desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, cubriendo septiembre, octubre y noviembre. El invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur van del 1 de diciembre al 28 o 29 de febrero, cubre diciembre, enero y febrero. Veamos ahora sobre lo que son los equinoccios y los solsticios. Los equinoccios ocurren 2 veces al año a medida que el astro sol se desplaza sobre el cielo,
su centro atraviesa o intersecta el plano ecuatorial imaginario, y eso lo podemos ver aquí en la figura 1. Esta alineación da lugar al equinoccio, un día en el que existen casi las mismas horas de luz y oscuridad, es decir, el día y la noche tienen la misma duración. Un equinoccio ocurre el 20 o el 21 de marzo y el otro equinoccio cae en un día entre el 22 y el 24 de septiembre, ambos días incluidos, los cuales coinciden respectivamente con la primavera y el otoño en el hemisferio norte. Sin embargo, en el hemisferio sur del planeta, el 20 o 21 de marzo, inicia el otoño y un día entre el 22 y 24 de septiembre, los dos días incluidos, inicia la primavera. Y aquí tenemos, miren, el sistema geocéntrico. Se observa el movimiento del Sol, que lo tenemos acá, respecto de la Tierra. El Sol parece moverse alrededor de la Tierra, del este al oeste. Para un observador de la Tierra, imagina estar en la esfera Tierra. El este queda a tu derecha y el oeste a tu izquierda. El solsticio de verano, el primer punto de libre, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, solsticio de invierno, plano ecuatorial, solsticio de verano. Los solsticios suceden 2 veces al año. El evento del solsticio ocurre al mismo tiempo en todo el mundo. En el hemisferio sur, el solsticio de diciembre marca el inicio del verano, mientras que en el hemisferio norte el mismo solsticio de diciembre marca el inicio del invierno. La razón de que haya solsticios y estaciones es la inclinación del eje terrestre de 23.5 grados. Por ende, los hemisferios norte y sur reciben cantidades desiguales de radiación solar durante un año mientras orbitamos alrededor de la estrella. Cada hemisferio se enfría durante la parte del año en la que está inclinado más lejos del Sol. El solsticio del invierno de diciembre en el hemisferio norte y junio en el hemisferio sur ocurre en el momento en que esa inclinación se encuentra en su ángulo más extremo, 23.5 grados. Por similitud, cada hemisferio se calienta durante la parte del año en la que está inclinado más cerca del Sol. El solsticio de verano, diciembre en el hemisferio sur y junio en el norte, sucede en el momento en que esta inclinación se encuentra en su ángulo más extremo, 23.5 grados. Esta información es la interpretación de la tabla 1. Como sabrás, la forma geométrica del movimiento de traslación de la Tierra no es un círculo perfecto, sino una elipse, figura 2, es lo que observamos acá. Dentro de la órbita terrestre alrededor del Sol, los solsticios los ubicamos en los puntos nombrados afelio y perihelio. Esto está explicado en el glosario. Recordemos que el movimiento de traslación no es el que determina las estaciones. Los equinoccios ocurren del 21 al 22 de junio y el 21 al 22 de septiembre. Y aquí tenemos la explicación del Sol, la órbita de la Tierra, que es la que gira alrededor del Sol, el solsticio que viene del 21 o 22 de junio, verano e invierno, el solsticio que viene el 22 de diciembre, invierno-verano, el equinoccio el 23 de septiembre, que es el otoño y primavera, y el equinoccio el 21 de marzo, primavera-otoño en el norte y acá en el sur. Este es el sistema heliocéntrico, se observa el movimiento de la Tierra respecto al Sol. La latitud y la altitud, ¿en qué regiones del planeta se muestran las 4 estaciones climáticas? En 2. La zona templada norte, que es la región comprendida entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer, y en la zona templada sur, región que alcanza el trópico de Capricornio y el círculo polar ártico, antártico. La zona intertropical es la región comprendida entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En estas regiones cercanas al Ecuador, las estaciones son solo 2, llamadas secas y lluviosas. En lugares entre estas 2 altitudes, los rayos solares inciden casi de manera directa de forma perpendicular a la superficie terrestre. Nuestro país tiene latitud 13.8 grados norte, por tanto pertenece a la zona intertropical. El invierno se le conoce como estación lluviosa. El ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre varía con la latitud del lugar. A mayor latitud, tendiendo a los dos polos, existe menor incidencia de radiación sobre la superficie. A menor latitud, hay mayor radiación solar. La radiación del Sol es máxima, por eso las zonas sobre el Ecuador son más calientes. Como verás, la cantidad de radiación solar está relacionada con la temperatura. Y aquí en la figura 3 vemos la intensidad de la radiación solar sobre la superficie terrestre es distinta en todas las latitudes. Miren,
La Tierra el 21 de junio, los rayos solares, la inclinación del eje de la Tierra, el círculo polar ártico tiene 66.5 grados norte, el trópico de Cáncer tiene 23.5 grados norte, el Ecuador, el trópico de Capricornio 23.5 grados sur y el círculo polar antártico 66.5 grados sur. Noche polar o invierno polar, 6 meses, y la intensidad de los rayos solares sobre lo que es la Tierra. Aquí tenemos la duración del día. La influencia de las estaciones sobre los seres vivos. El movimiento relativo del Sol tiene indudablemente gran influencia en la vida del ser humano. Determina la rutina diaria de trabajo y descanso. Establece los meses de siembras y cosechas. Fija las temporadas anuales de las vacaciones. Tiene efecto en las alzas y las bajas estacionales, en los precios de los alimentos y combustibles. El consumo eléctrico de los hogares cambia de estación a estación. Para los países donde destacan las dos estaciones, seca y lluviosa, en el 2021 inició el año escolar en enero con la matrícula y las vacaciones comenzarán en noviembre. O sea que porque su año escolar inició con la matrícula en agosto 2020 y las vacaciones acabarán en junio 2021, su siguiente año escolar se llamará 2021-2022. Parte de lo que tiene que ver con las influencias que tienen las estaciones sobre las actividades que realizamos todos los seres humanos. Aquí vienen algunas características sobre la primavera, sobre el verano, características sobre el otoño y sobre el invierno, y el glosario con algunos términos que pudieran generar alguna duda o que desconocemos algunos de nosotros. La figura 4 muestra la inclinación del eje de rotación terrestre, inclinación axial u oblicuidad. Miren, aquí tenemos el eje de rotación perpendicular a la órbita, el polo sur, eclíptica, dirección de la órbita, ecuador celeste, parte de los aspectos que tienen que ver con el eje de rotación terrestre. Luego vamos al ponte a prueba, la parte A y parte B. En la parte A, la primera pregunta son los momentos en donde el Sol se halla justo encima del ecuador celeste, se le llama equinoccio. Ocurren dos momentos del año, en los días 21 y 22 de junio y 21 y 22 de diciembre se llaman solsticios. La región del planeta entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio se llama zona intertropical. En la parte B, las consecuencias de las estaciones en la vida, subraya falso verdadero. Los periodos de las estaciones del año duran 3 meses aproximadamente, verdadero. Las estaciones del año no alteran el ritmo de la vida laboral y escolar del ser humano, eso es falso, porque sí lo hacen. Alteran y cambian los estilos de vida dependiendo de la estación que se esté desarrollando en un lugar determinado. Pregunta 3. De acuerdo con las estaciones que cada país tiene, el año es el nombre que recibe su año escolar, verdadero. Así es. Hasta el año escolar está determinado por las estaciones que tiene cada país. Con ayuda del calendario o con ayuda del contenido anterior, responde con tus palabras las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de las estaciones del año en los seres vivos? Establece las fechas en las que migran muchos animales de un lugar a otro en busca de alimento. Las estaciones determinan la actividad de recolección de comida y el descanso de muchas especies, las cosechas, las siembras de cultivos, la producción de frutos y flores en muchas plantas. Las actividades cambian de acuerdo a la estación que se desarrolla. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra no estuviese inclinado en su eje de rotación? Si el eje de la Tierra no estuviera inclinado, todos los días tendrían la misma duración, 12 horas sin importar la época del año. El eje de la Tierra señala siempre en la misma dirección a pesar de que el planeta gira alrededor del Sol. ¿Qué cambios suceden en la naturaleza en cada una de las estaciones? En invierno las temperaturas disminuyen fuertemente y en muchos lugares se cubren las regiones con nieve. En primavera las flores comienzan a renacer y a florecer nuevamente, se producen algunas lluvias. En verano todavía algunas flores se mantienen florecientes y existe una mayor temperatura en esta época. En otoño las hojas de los árboles caen y la temperatura comienza nuevamente a descender. ¿En qué partes de la Tierra son más notorias las estaciones del año? Los países que están en la línea ecuatorial. Los trimestres con mayor temperatura son los meses de junio, julio y agosto en el hemisferio norte. En cambio en el hemisferio sur son diciembre, enero y febrero. El otoño el 21 de septiembre al 20 de diciembre. Explica en qué se diferencian las estaciones climáticas de las estaciones astronómicas.
Las estaciones astronómicas comienzan con los equinoccios primavera y otoño y los solsticios verano e invierno, mientras que en las estaciones climáticas hay 4 periodos en los cuales ciertas condiciones climáticas se mantienen durante aproximadamente 3 meses cada una y se denominan primavera, verano, otoño e invierno. Explica la diferencia entre los equinoccios y los solsticios. Se le llama equinoccios a los 2 momentos del año en los que el sol está justo frente al ecuador e ilumina por igual al hemisferio norte y al hemisferio sur. Por eso la noche y el día tienen la misma duración en el hemisferio norte. El equinoccio de primavera se inicia el 21 de marzo. Por otro lado, se llama solsticio a los 2 momentos del año en los que existe una mayor diferencia entre la duración del día y de la noche. Ocurre el 21 de junio en el trópico de Cáncer y el 22 de diciembre en el trópico de Capricornio. La diferencia es que en el equinoccio pasa que el sol da al ecuador y en el solsticio el sol solamente da en los trópicos. La actividad 2 escribe F si es falso o B si es verdadero en cada uno de los enunciados donde corresponde. El sol tiene 2 estaciones, seca y lluviosa, verdadero. Las estaciones astronómicas y las climáticas tienen la misma fecha de inicio, falso. El Salvador se halla en la zona intertropical de la Tierra, verdadero. Los solsticios son los momentos donde el sol está justo encima del ecuador celeste, verdadero. Las estaciones de verano e invierno ocurren en los equinoccios, falso. En la primavera los animales atienden a sus crías y las plantas tienen hojas y frutos, verdadero. Luego la actividad 3, se te presenta una característica climática de las estaciones seca y lluviosa. Escribe a cuál estación pertenece en El Salvador. Lluvias abundantes, invierno, cielos despejados, verano, bajas temperaturas, invierno, altas temperaturas, verano, disminución de lluvias, verano, cielo nublado, invierno. Y por último, la actividad 4 es un dibujo de la Tierra orbitando alrededor del Sol e indica equinoccios y solsticios. Miren, aquí está una figura de la Tierra girando alrededor del Sol y está señalado los solsticios de verano, equinoccio de primavera, el solsticio de verano 21 de junio, equinoccio de primavera el 20 de marzo, señalado el eje de rotación de la Tierra, el solsticio de invierno el 22 de diciembre, la órbita elíptica y el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y primavera en el sur el 23 de septiembre, la máxima radiación solar en el trópico de Capricornio y la máxima radiación solar en el trópico de Cáncer. Así es que en el equinoccio de otoño el día y la noche duran exactamente lo mismo, es decir, 12 horas. A partir de este día las noches cada vez serán más cortas hasta llegar al solsticio de invierno el 22 de diciembre. Así es que aquí tenemos bastante información para completar esta pregunta y de esta manera estaríamos completando lo que es la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la asignatura o a la fase 3, semana 8. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.